Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo mucho ruido, especialmente entre los amantes del cine de aventura y, por supuesto, los admiradores de uno de los galanes turcos más codiciados del momento. Sí, hablo de Can Yaman y su transformación para dar vida a un personaje que ha marcado a generaciones, Sandokan. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este nuevo cuerpo y lo que significa para esta esperada producción. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y para que juntos sigamos explorando los fascinantes mundos del cine y las historias que nos cautivan. La expectación alrededor de la nueva versión de Sandokan es palpable. Por años hemos soñado con ver a este pirata malayo, símbolo de valentía y rebeldía, de vuelta en nuestras pantallas. La figura de Sandokan, el tigre de Malasia, ha resonado en la imaginación colectiva desde las novelas de Emilio Salgari hasta las icónicas adaptaciones televisivas que definieron a toda una generación. Y ahora con Can Yaman al frente, la promesa es doblemente atractiva. No solo porque Yaman se ha consolidado como un actor de gran carisma y una presencia escénica arrolladora, sino porque este papel exige una metamorfosis que va mucho más allá de la interpretación actoral. Estamos hablando de una reinvención física, de un cuerpo que debe encarnar la fuerza indomable y la naturaleza salvaje de uno de los héroes de capa y espada más queridos de la literatura universal. Pero, ¿qué ha implicado realmente para él asumir este rol? No se trata solo de memorizar diálogos o lucir un traje de época. La esencia de Sandokan radica en su fuerza bruta, su presencia imponente, esa aura de líder carismático capaz de mover montañas y la agilidad felina de un guerrero acostumbrado a la lucha constante. Y para eso el cuerpo de un actor es una herramienta fundamental, quizás la más importante cuando se trata de dar vida a un personaje tan físico y enérgico como el tigre de Malasia. Hemos visto a Can Yaman en otros papeles, siempre con una figura muy cuidada y atlética, que ya de por sí genera admiración. Sin embargo, para Sandokan, la exigencia es de otro nivel. La prensa especializada y los rumores que circulan en redes sociales apuntan a que ha pasado por un entrenamiento intensivo, una transformación física que va más allá de lo meramente estético para adentrarse en lo funcional y lo primordial para el personaje. Piensen en Sandokan, el tigre de Malasia. Este personaje no es un erudito recluido en una biblioteca ni un diplomático en un salón de té. Es un rebelde, un líder de guerreros, un pirata que surca los mares en busca de aventuras y justicia a su manera. Necesita aparentar esa ferocidad innata, esa resistencia incansable para las batallas en alta mar, para las peleas cuerpo a cuerpo que sin duda veremos, para la vida en la selva y para el enfrentamiento constante contra las adversidades. No es un personaje que se queda sentado, es un hombre de acción pura y dura, y su físico debe reflejarlo de manera inconfundible. Se habla de rutinas de entrenamiento específicas, diseñadas meticulosamente para ganar masa muscular magra, para mejorar drásticamente la agilidad, la resistencia cardiovascular y la potencia explosiva. Esto significa un compromiso extremo y absoluto con la dieta y el ejercicio. Imaginen la disciplina férrea que se requiere para seguir un régimen tan riguroso, especialmente cuando se están filmando escenas exigentes que implican largas horas de rodaje, movimientos complejos y, a menudo, condiciones climáticas adversas. No es solo ir al gimnasio un par de veces por semana, es un estilo de vida completo, una dedicación que impregna cada aspecto de su día a día. Pero ¿cuáles son los detalles concretos de esta transformación que tanto ha capturado la atención? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde podemos empezar a vislumbrar el alcance del trabajo de Can Yaman. Los reportes, las entrevistas con su equipo de entrenamiento y sobre todo, las imágenes y vídeos que han circulado en redes sociales sugieren un aumento considerable y muy bien trabajado en su masa muscular. Hablamos de unos hombros notablemente más anchos y definidos, un pecho más prominente y esculpido, brazos y piernas que muestran una tonificación y un volumen impresionantes, todos ellos delineando una silueta poderosa. Sin embargo, es crucial destacar que no se trata de un cuerpo de culturista excesivamente voluminoso, sino de un físico atlético, marcadamente funcional, que le permita moverse con la agilidad de un felino y proyectar esa fuerza natural y esa presencia imponente que se espera de un guerrero de élite como Sandokan. Esto implica un balance extremadamente delicado y complejo entre ganar volumen muscular y al mismo tiempo mantener la flexibilidad, la velocidad y la coordinación, algo absolutamente crucial para las intrincadas coreografías de lucha y las escenas de acción que, sin duda, serán un pilar fundamental en esta nueva adaptación.
En términos de nutrición, el enfoque ha sido, sin lugar a dudas, en una dieta meticulosamente planificada y rigurosa. Seguramente ha habido una priorización absoluta de una ingesta rica en proteínas de alta calidad para facilitar la reconstrucción y el crecimiento muscular después de los duros entrenamientos. Los carbohidratos complejos como el arroz integral, la avena y las patatas dulces, habrán sido fundamentales para proporcionar la energía necesaria para afrontar las largas jornadas de rodaje y los exigentes entrenamientos. Las grasas saludables provenientes de fuentes como el aguacate, los frutos secos y el aceite de oliva, también habrán jugado un papel vital en el mantenimiento de la salud general y el equilibrio hormonal. Es muy probable que nos encontremos ante una lista de alimentos que para el público general podría sonar a sacrificio extremo: pollo a la plancha, pescado al vapor, abundancia de verduras frescas, frutas y granos integrales. Una dieta que para muchos suena a privación, pero que para un actor en esta etapa crucial de su carrera y ante un proyecto de esta magnitud, es una inversión directa y tangible en su interpretación y en la credibilidad del personaje. El detalle clave aquí no es solo comer sano, sino la precisión en las cantidades adecuadas, el momento exacto de cada ingesta, especialmente en relación con los horarios de entrenamiento y de rodaje, para maximizar la eficiencia metabólica y la recuperación muscular. Y el entrenamiento en sí mismo, ¿cómo habrá sido? Es muy probable que la estrategia haya implicado una combinación inteligente y variada de diferentes disciplinas. Por un lado, el entrenamiento de fuerza tradicional con pesas y máquinas, enfocado en el hipertrofia muscular y el desarrollo de la fuerza máxima, habrá sido la base para construir ese físico imponente. Pero para capturar la agilidad, la resistencia y la destreza de Sandokan, es casi seguro que ha incorporado ejercicios de peso corporal de alta intensidad como la calistenia, que trabaja la fuerza funcional y el control corporal de una manera excepcional. El entrenamiento funcional, que simula movimientos naturales del cuerpo y prepara al actor para tareas físicas complejas, también habrá sido un componente esencial. Y por supuesto, dada la naturaleza del personaje, es muy probable que haya incluido entrenamiento en artes marciales o alguna disciplina de combate específica para perfeccionar las técnicas de lucha, la coordinación y la precisión en los movimientos. Las secuencias de lucha son una parte fundamental de la identidad de Sandokan, y un cuerpo bien preparado y entrenado es la clave para ejecutarlas de forma creíble, segura y espectacular, minimizando al máximo el riesgo de lesiones, que sería catastrófico para la producción. Más allá de la musculatura y la fuerza física, la postura y la presencia escénica son vitales para la construcción de un personaje como Sandokan. Un Sandokan imponente y carismático no solo se construye en el gimnasio, también se forja en la forma en que uno se mueve, en cómo proyecta confianza y autoridad. Seguramente se ha trabajado intensamente en la postura, en la forma de caminar, de interactuar con otros personajes, de proyectar esa confianza inquebrantable, esa autoridad natural de un líder nato y esa mirada penetrante que caracteriza al personaje, esa chispa de rebeldía y determinación. Can Yaman siempre ha poseído un carisma innato, una energía que contagia, pero esta vez, la exigencia es llevar esa cualidad a un nuevo nivel, transmitiendo la complejidad de un líder que inspira lealtad ciega en sus seguidores y temor en sus enemigos, todo ello con una presencia escénica que imponga respeto y admiración. La preparación física de Can Yaman para Sandokan también nos habla de la profunda evolución del cine y la televisión como industrias. Hoy en día el público cada vez más informado y exigente espera un nivel de realismo, autenticidad y credibilidad que antes quizás no era tan prioritario. Ya no basta con estar en forma en un sentido genérico, los actores deben encarnar físicamente a sus personajes, deben convertirse en ellos a un nivel casi visceral. Y cuando se trata de un personaje tan icónico y con una historia tan rica como Sandokan, las expectativas son exponencialmente mayores. Los fans recordamos con cariño las interpretaciones previas, las películas y series que nos hicieron soñar despiertos, y tenemos una imagen mental muy clara y arraigada de cómo debe ser este héroe. Can Yaman tiene la monumental tarea de honrar ese legado, de capturar la esencia que hizo a Sandokan inolvidable, mientras le imprime su propia personalidad y lo adapta a la sensibilidad y a las convenciones narrativas de una audiencia moderna. Y hablando de legados, es imposible no evocar la figura del Sandokan original, inmortalizado para siempre por el legendario Kabir Bedi. Esa interpretación con su voz grave, su mirada intensa y su porte de guerrero, definió al personaje para toda una generación y estableció un estándar muy alto. Ahora Can Yaman tiene el desafío no solo de cumplir con esa expectativa, sino de superarla, de capturar esa misma esencia aventurera, esa valentía indomable y ese espíritu rebelde, pero adaptándola a su propio estilo interpretativo y a la visión de una producción contemporánea.
Su cuerpo se convierte así en un lienzo sobre el cual se pinta esta nueva versión del tigre de Malasia. Cada músculo trabajado, cada movimiento calculado, cada expresión facial debe contar la historia de un líder experimentado, curtido por innumerables batallas en tierra y mar, forjado por la vida en los confines de un imperio y marcado por la lucha por la libertad. Este tipo de transformación física radical y meticulosa es un testimonio innegable del compromiso absoluto de Can Yaman con su carrera y con los proyectos que elige. No es la primera vez que el actor se somete a entrenamientos rigurosos para un papel, pero Sandokan parece ser un proyecto de una envergadura especial, uno que representa un hito en su trayectoria. La ambición de la producción, que promete filmaciones en lugares exóticos de gran belleza natural, la escala épica de las batallas, la complejidad dramática del personaje y la carga histórica y cultural que lleva consigo, todo apunta a que será uno de los papeles más definitorios y memorables de su carrera. Y su cuerpo, trabajado hasta el último detalle, es, sin duda, una de las piezas clave para lograr esa inmersión total en el personaje y para el éxito general de la producción. Ahora, piensen en la emoción que generarán las escenas de acción. Las persecuciones a caballo a través de paisajes salvajes, los duelos intensos y coreografiados con sable que deslumbrarán a la audiencia, las escapadas audaces por densas selvas y los combates en alta mar. Cada uno de estos momentos requiere una preparación física que va mucho más allá de la simple fuerza bruta. Se necesita agilidad excepcional para esquivar golpes y desviar ataques, una resistencia cardiovascular y muscular a prueba de todo para aguantar largas jornadas de rodaje en condiciones extremas y a menudo agotadoras, y una precisión milimétrica para ejecutar movimientos coreografiados que parezcan naturales, orgánicos y verdaderamente creíbles. El nuevo cuerpo de Can Yaman para Sandokan no es simplemente un accesorio para lucir bien en pantalla, es una herramienta de trabajo esencial, la armadura física que le permitirá dar vida a este legendario pirata de una manera auténtica y convincente. También es interesante reflexionar sobre el impacto que este tipo de preparaciones físicas extremas tienen en la industria del entretenimiento en general. Cada vez más vemos actores y actrices de Hollywood y de otras cinematografías que se involucran en transformaciones físicas verdaderamente radicales para sus roles, a menudo poniendo en riesgo su salud y sometiéndose a dietas extremas y regímenes de entrenamiento agotadores. Esto sin duda eleva el listón para todos los profesionales del sector, obligándoles a ir más allá de sus límites y a la vez, nos ofrece a los espectadores productos audiovisuales más espectaculares, inmersivos y sobre todo creíbles. La inversión en la preparación física de un actor es, en última instancia, una inversión directa en la calidad del producto final. Y en el caso de Sandokan, con su potencial para ser un gran éxito internacional, esta inversión en el físico de Can Yaman es, sin duda, más que justificada. Es una apuesta segura por la autenticidad y el impacto visual. En resumen, el nuevo cuerpo de Can Yaman para Sandokan es el resultado de un entrenamiento intensivo y científicamente diseñado, una dieta estricta y personalizada, y un compromiso total y absoluto para encarnar a un personaje que es, al mismo tiempo, un ícono y un desafío. No se trata solo de un cambio estético superficial para mejorar su apariencia, sino de una transformación funcional profunda que le permitirá proyectar de manera convincente la fuerza inquebrantable, la agilidad felina y la presencia imponente que Sandokan exige. Es un reflejo palpable de la dedicación incansable de Can Yaman a su arte, a la exigencia de su profesión y de la evolución de la industria del entretenimiento, donde la autenticidad física se ha convertido en un componente esencial y un diferenciador clave para dar vida a personajes memorables y crear historias que resuenen con el público a un nivel más profundo. Y la verdad es que personalmente estoy deseando ver el resultado final en pantalla. Ver a Can Yaman desplegar todo su potencial como Sandokan, con este físico imponente y esa energía que lo caracteriza, promete ser un espectáculo visual y narrativo inolvidable. La expectativa está por las nubes y creo firmemente que esta transformación física es solo el principio de lo que nos espera con esta nueva y apasionante aventura que promete revivir a un héroe de todos los tiempos para una nueva generación. Así que ahí lo tienen, un vistazo en profundidad a la asombrosa preparación física de Can Yaman para convertirse en Sandokan. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que ahora tengan una apreciación más completa del esfuerzo y la dedicación que implica dar vida a un personaje de esta magnitud. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios y su entusiasmo significan muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta transformación. ¿Les entusiasma ver a Can Yaman como Sandokan?
¿Consideran que su físico actual es el ideal para el personaje? ¿Qué otros aspectos esperan de esta nueva producción y cómo creen que se desarrollará la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con gran interés. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos amantes del cine de aventuras y de las grandes historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, aventureros del séptimo arte. Hasta pronto.